esta música sí, ¿no? Porque si no, así como a palos secos, te no. aclimatas, te Hombre, ambientas, ya entras en la historia. Exacto, exacto. Ahí. Bueno, pues vamos a seguir una semana más buceando en aquel viejo periódico llamado El Anunciador Vitoriano, que estuvo publicándose entre los años 1878 y 1898, pasadas, bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, varios sábados. Bueno, pues hemos visto, ¿no?, cómo recogía noticias, pues bueno, muy curiosas, de lo más variopinto, que a día de hoy nos llama la atención, pero también nos llevaron a pensar una cosa que comentamos hace 15 días, y es que no hemos inventado nada. Nada, para nada. No hemos inventado nada. Otra cosa es que nos lo estemos poniendo más fácil. En efecto. A la hora de comprar, vender y ponernos en comunicación, lógicamente las nuevas tecnologías en eso ayudan, pero no hemos inventado nada. Bueno, has seguido buceando. Eso es. En El Anunciador. Y hemos rastreado aquí nuevas noticias. Bueno, pues aquí casi, claro, me he tomado la paciencia de ir periódico por periódico y claro, he incluso tomado nota de algún incluso serial, porque si rastreas las noticias de un día para otro, de un mes para otro, pues puedes hacerle incluso un cierto seguimiento a ciertas problemáticas, ¿no? Y esta concretamente, vamos a decir que temáticamente me toca cerca porque soy arqueólogo y esta va de arqueología. Y es curiosa esta historia. Verás, dice textualmente la noticia, la primera que abre el serial. 19 de febrero de 1880. Ofrecen un precioso golpe de vista el animado cuadro que presentan los 100 y pico trabajadores que se ocupan en el desmonte de los terrenos destinado a la nueva Plaza de Toros. Se estaba construyendo la nueva Plaza de Toros, que es aquella Plaza de Toros que se derribó hace pocos años, sí, para construir el Iradier Arena. El Iradier Arena. Bueno, sí. Dice, anteayer se descubrieron en lo que ha de ser el anillo de la plaza 2 sepulturas con bastante porción de restos humanos abiertas en la cayuela, mirando a oriente como acostumbran hacerlo los antiguos. Hallazgo arqueológico. Espéranse encontrar aún otras, habiendo recomendado a algunos de los señores que componen la comisión arqueológica de esta provincia. Había, digamos, en el ayuntamiento y en diputación gente, una comisión incluso que se encargaba de estos temas. Habiendo indicado a estas personas, procuren no estropearlas y les den inmediatamente aviso, los obreros, se entiende, para que vayan a hacer los estudios que se presentan en este género de descubrimientos. El periodista, que se toma muy en serio su trabajo, hace una nota y dice, a la tarde, que volví, dice, después de escritas estas líneas, volvimos ayer por la tarde a visitar el lugar de la futura Plaza de Toros, donde se había descubierto para aquella porción de sepulturas análogas a las 2 encontradas el martes, o sea, habían encontrado más tumbas, que nada ofrecen de notable. Se han recogido algunas calaveras con objeto de calcular aproximadamente la época a que pertenecen. Bien. Esta es la noticia del primer día, la que da salida al tema. Aquí hay, pues, cosas que comentar, claro. En aquel momento la arqueología obviamente no era una disciplina con una metodología tan científica como es en la actualidad, y aquello de arqueología tenía pues poco desde nuestros ojos. Allí estaban los obreros, pico pala, y se encontraron con aquellas tumbas. En aquella época les procuraba más y en un momento dado podía salir alguna especie de tesorillo, algo que tuviese valor, en Las cuyo moneditas caso de oro. Eso es, en cuyo caso la gente se lo solía rifar, Claro. pero sí que es verdad que había ya algún erudito local, esta gente de la comisión arqueológica, que, bueno, pedía a los obreros que por favor prestasen atención a los hallazgos para, si encontraban algo que considerasen notable, pues que les comentasen. Claro, ¿qué sucede? Que un obrero se dedica a la obra, no es arqueólogo ni arqueóloga, por lo tanto, lo que ellos pueden considerar que es o no interesante, si lo dejas al criterio de una persona que no es especialista, sabe, ¿no? Lo que le tocaría hacer al erudito de turno es lo que se hace hoy día. Es decir, pues cuando hay un control de obras, un control arqueológico, pues allí hay un arqueólogo, una arqueóloga, conjuntamente con la gente que está haciendo la obra, comprobando que sale y que deja de salir, ¿no? Aquí al final, luego es curioso además que dicen que conservan que decidieron conservar las calaveras, algunas calaveras, para tratar de fechar a qué época pertenecen. No sé, esto quizá debe ser un error del periodista, porque con las calaveras puedes averiguar muchas cosas, la edad incluso del individuo o de la persona enterrada, pero difícilmente la época de la que... Porque para eso hay que hacer un tipo de estudios que en aquella época me imagino que no...
básicamente hay que hacer estudios de los materiales que aparecen asociados. Claro. Y fíjate, de eso va la noticia que, si rastreamos el 13 de marzo de 1880, había pasado pues unas semanas, dice: hemos tenido el gusto de ver en la casa del señor Ladislao Velasco, que es uno de estos eruditos, pero que fue alcalde de Vitoria, individuo de la Comisión de Monumentos de esta provincia, el puchero encontrado en una de las sepulturas descubiertas en los terrenos en que se están construyendo la nueva plaza de toros, cuya cimentación adelanta rápidamente. El citado puchero, del que va a mandarse un diseño al Museo Arqueológico de Madrid, nada de particular ofrece a primera vista, pero examinando con algún detenimiento se encuentran ciertas particularidades y desemejanzas con los de fabricación contemporánea. Vamos, que era un puchero antiguo claramente, dice, tenía unas ligeras ondulaciones en su centro o panza y 5 marcas producidas con una uña o un instrumento tosco en el asa. A más encontraron dentro de este puchero, dice la noticia, el peón que lo encontró dice que dentro había un pergamino con caracteres indescifrables y que al frotarlo con un trapo, que menuda chapuza, a ver, frotarlo con un trapo por ver si aclaraba el contenido, se redujo a polvo. Pues claro. ¿Pero qué iban a saber en aquel entonces? También se rompió el fondo del puchero al intentar limpiarlo. En fin. El caso es que el puchero es una de estos... La cerámica es un elemento fundamental en la arqueología actual para poder fechar algo, porque el estudio de las cerámicas ya sabemos que cada cerámica tiene su época. La época en la historia tiene un tipo de cerámica. En efecto. Y entonces, bueno, mira, aquí un experto local, que entiendo que sería alfarero, dio su opinión, ¿no?, sobre la fecha a partir de la cerámica. Y dice: persona competente en la fabricación de objetos de barro, yo entiendo que si era una persona competente sería un alfarero o algo así, ha asegurado que el que nos ocupa data al menos del siglo VII o VIII de nuestra era. También hemos visto una colección de clavos extraídos de otras sepulturas y de otros datos recogidos hasta ahora se desprende que dichos enterramientos deben pertenecer al siglo VIII, o sea, a los primeros tiempos de la Reconquista. Vamos, a los primeros tiempos de la Reconquista y tan primeros porque el siglo VIII fue cuando entraron los musulmanes, no cuando empezaron las salidas, sino prácticamente cuando entraron. En fin, el valor de la cerámica que ellos ya en aquella época, aunque de una forma quizá un poco todavía, pues no sé, un poco anárquica o no sabría cómo decirlo, pues ya intuían fechas o atribuían fechas, ¿no? Claro, este siglo VIII, pues, como que así a priori, nos llama mucho la atención. La tipología de la cerámica, he preguntado a compañeros especialistas más en las cerámicas a ver si de esta descripción ellos podrían intuir de qué tipo de cerámica podría ser esta que describen, y me han comentado que no se puede decir ni sí, ni no, ni esto, ni aquello con una descripción periodística sin ver la cerámica en cuestión. Y es verdad, porque otra de las cosas que vemos en esta noticia es que, ya vas a ver por las siguientes que voy a comentar, es que hay un batiburrillo de hallazgos. Realmente, claro. Una de las cosas importantes en arqueología, en una excavación arqueológica, es excavar estratigráficamente, estrato por estrato. Vamos, muy lentamente, primero los estratos más modernos, que normalmente son los que están en la zona superior, y cuando has retirado los más modernos vas procediendo hacia los más antiguos y vas registrando todas las monedas, todas las cerámicas que te salen en cada estrato. Entonces sabes dónde te aparece cada cosa. Claro, aquí la excavación se reduce, insisto, en unos señores obreros a pico y pala, que lo mismo te sacan una moneda de tal que un puchero de cual y una calavera de no sé cuantitos. Entonces, claro, es el caos allí el que tienen, que ese mismo caos que procede de no llevar un método de excavación, pues es el que luego deriva en que ni los propios eruditos saben a qué atenerse. Porque es que es curioso, ya aquí estas teorías de que esto tiene que ser del siglo VIII, esta persona o especialista, quizá el señor Ladislao Velasco, eran como partidarios de esta hipótesis, pero hete aquí que el 25 de mayo de 1880 siguen los trabajos allí y dice la noticia: en una de las muchas sepulturas descubiertas en los terrenos de la Plaza de Toros, en construcción, ha sido hallada una
una peseta con el busto de los reyes católicos Isabel y Fernando, lo que ha llamado extraordinariamente la atención, pues se creía, y aún muchos inteligentes sostienen, que los enterramientos deben pertenecer a una fecha mucho más remota que el siglo XV. Claro, Reyes Católicos, el siglo XV. De repente aparece una moneda de los Reyes Católicos y nuestra teoría de que es del siglo VIII, que se viene abajo porque esto es de 7 u 8 siglos más tarde, porque tenemos una moneda. Claro. Las dos cosas pueden ser perfectamente compatibles, porque en una misma necrópolis... Una la han encontrado aquí y otra la han encontrado aquí, ¿no? Pero, una más arriba y otra más abajo. Eso es. Pero claro, como no tienen esta metodología de excavación, pues ellos se basan mucho en el análisis de estos materiales y no prestan ninguna atención a la estratigrafía, y entonces de repente como que la cabeza les explota con esto. Lo interesante o lo curioso de esta noticia ya la del 17 de junio, con la que cerramos un poco el capítulo, aunque en realidad seguramente todavía se hicieron más hallazgos, pero digo que cerramos el capítulo porque es interesante que con esto de las distintas teorías que se empiezan a abrir sobre el origen de estas tumbas, surge una disputa periodística y un enfrentamiento entre periódicos. Dice la noticia del 17 de junio en el Anunciador Vitoriano. Con el epígrafe desengaño, publicó nuestro apreciable colega El Gorbea. Nuestro apreciable colega El Gorbea es el periódico El Gorbea, que es el rival, la antítesis, digamos, del Anunciador Vitoriano, ¿no? Pues eso, nuestro apreciable colega El Gorbea dijo en su número 3, en un artículo encaminado a demostrar a los que en esta ciudad creían que los sepulcros hallados a cimentar la nueva Plaza de Toros eran de fecha antiquísima, que no hay tal cosa, puesto que los reyes católicos han venido a desvanecer semejantes ilusiones, con una moneda de plata de su época que han encontrado. Bueno, la noticia es bastante larga, pero la voy a sintetizar en lo que dice. Es a lo que se ve. En el periódico El Gorbea tienen otra hipótesis que ellos creen que es la acertada acerca de los hallazgos, y además que por lo visto se lo han escuchado agentes que han estado allí también de primera mano en las excavaciones. Y es que todos estos restos pertenecen al antiguo cementerio de los judíos que, como se sabe, vivieron en la Calle Nueva. Esto dice la noticia. A lo que el propio Anunciador Vitoriano en esta noticia dice: ya, señores del Gorbea, pero ustedes ya saben que en el lugar donde se está construyendo la Plaza Nueva no es el lugar donde todos conocemos, que es el topónimo que todo el mundo dice, o que todos llamamos Judimendi. Todo el mundo sabe que Judimendi está bastante más allá, como unos cuantos cientos de metros más allá. Sí, por lo tanto, el cementerio de los judíos, obviamente, como que no pueden ser ¿no? No estaba donde se levantó la Plaza de Toros. Efectivamente. De hecho, el Gorbea comenta que es curioso, pero Txagorritxu, que hoy día lo ubicamos donde el hospital, resulta que también hubo otro topónimo que fue Txagorritxu, que está directamente donde está la plaza. Y mira, te puedo resolver un poco, o podemos resolver un poco el misterio, porque con datos arqueológicos de la actualidad y con trabajos que hizo Paquita Sáenz de Urturi en la Plaza de Toros, cuando se deshizo la que recientemente se desmontó para montar la actual, pues se encontraron todavía restos de estas mismas tumbas, y con la investigación documental que se ha hecho, se ha logrado saber que pertenece al antiguo pueblo. Había ahí una parroquia, la iglesia de San Mamés, luego ermita de San Mamés. Anda. Que era una iglesia parroquial que era en torno a la que estaban todos estos enterramientos. Ermita de San Mamés. Y la ermita de San Mamés era la iglesia parroquial de un antiguo pueblo documentado incluso en tiempos de la Reja San Millán, ahí a principios del siglo XI, que era Adurza Menor. Porque Adurza, que hoy día lo tenemos por un barrio de Vitoria y que efectivamente fue un pueblo independiente, exactamente, Adurza, fueron dos pueblos, Adurza Mayor y Adurza Menor. El que nosotros hoy tenemos como núcleo, o donde ubicamos nuestra Adurza actual, sería el Adurza Mayor. El Adurza Menor estaba, digamos, en esa ubicación de la Plaza de Toros. Oye, ¿qué te parece esta historia arqueológica? Me ha gustado mucho esta historia. Y supongo que a ti todavía te habrá gustado más porque, como arqueólogo, leer cómo se entendían estas cosas a finales del siglo XIX y, sobre todo, cómo se comunicaban, bueno, pues tiene que ser para ti, como profesional de la arqueología, totalmente, un gustazo. Y otra cosa que me gustaría decir antes de que nos despidamos es que tampoco hemos inventado la competencia entre los medios de comunicación. ¿Has visto? Ahí te lo quería dejar. Te lo quería dejar a ver qué te parecía.
Pues el Gorbea frente al anunciador vitoriano. Ya sí, yo creo esto, pues yo creo aquello. Pues usted se equivoca, pues yo creo que no, caballero. Bueno, pues Ismael García, muchísimas gracias por estas historias del anunciador. Un placer. Dentro de 15 días volverás y empezaremos con otros asuntos. No vamos a adelantar nada, ya nos lo contarás. Eso es. Venga, un placer. Agur, agur.